Éxodo capítulo 20, versículo 12. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor bendiga su palabra. Y la semana pasada, hermanos, terminamos los mandamientos de la primera tabla de la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos, donde habíamos revisado las demandas que Dios ordena en la relación que debemos tener nosotros hacia Él. En el primer mandamiento, Dios nos ordena, o Dios le ordena al hombre adorar solamente al Dios de la Biblia. En el segundo mandamiento, Dios ordena al hombre a dar culto a Dios solo como Él lo merece y a huir de la idolatría. En el tercer mandamiento, Dios ordena al hombre a hacer uso del nombre, de la palabra y de las obras de Dios con reverencia. En el cuarto mandamiento, Dios ordena al hombre a hacer todo su trabajo en 6 días y a santificar o dedicar el día de reposo para Dios. Ese es un resumen de lo que enseña la primera tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Ya hemos visto que los 4 primeros, el Señor ordena cómo es que debe ser la relación de toda persona hacia Él. Y en la segunda tabla vamos a encontrar que Dios nos da mandamientos, nos da direcciones acerca de cómo es que nosotros debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Y a partir de este domingo meditaremos en los mandamientos, pues, de esta segunda tabla, donde Dios establece esa forma, cómo es que debemos relacionarnos nosotros con nuestro prójimo, cada uno de nosotros con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hacer una primera parte, y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, vamos a ver una segunda parte, porque en realidad este mandamiento es muy extenso. Hemos tenido que cortar el cuarto mandamiento, hicimos 3 exposiciones, pero yo pienso que todavía podríamos exponer unas 3 exposiciones más. Pero el punto, hermanos, es de que nosotros deberíamos abrir la Escritura y tratar de meditar en casa cada uno de los mandamientos del Señor, en la meditación que nosotros hacemos, y también procurar leer a otros autores, de preferencia leer a los reformadores y a los puritanos, quienes tenían una mejor comprensión, una mejor hermenéutica y exégesis de la palabra de Dios, para que nosotros podamos encontrar cuál ha sido el propósito de cada uno de estos mandamientos para nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. Y en estas palabras escritas por el dedo de Dios entendemos que hay un mandamiento donde se habla de un padre y una madre, y luego vemos que hay una promesa que está ligada al cumplimiento de ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento, y la promesa dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante que nosotros, hermanos, no perdamos de vista el mandamiento ni la promesa. Tenemos que ver qué es lo que Dios ordena cuando nos dice que honremos a padre y a madre, y cuál es la recompensa cuando nosotros obedecemos. Entonces, pues, notamos las 4 primeras palabras: honra a tu padre, honra a tu padre. Y ahora miremos al mundo actual, cuando dice honra a tu padre. Yo sé que la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, pero yo quisiera que nos detengamos primero en estas 4 primeras palabras: honra a tu padre, honra a tu padre. Y miremos al mundo actual, donde el feminismo ha impulsado un odio enfermizo hacia el hombre como hombre, y hacia el hombre como padre y cabeza del hogar. Vivimos, hermanos, en tiempos donde la ideologización cultural, esas revoluciones que en realidad no son nada progresistas, porque aunque se llamen así, lo único que hacen es degradar a la persona, degradar al ser humano que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Pero es el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy. No solamente, hermanos, existe un ataque directo
hacia el hombre como hombre y a su función de padre, sino que es atacado el patriarcado en sí mismo. Como les digo, no de manera directa, sino también lo podemos ver muchas veces a través de los dibujos animados que nuestros pequeños ven en la casa. Hay dibujos animados que lo que hacen, y por ejemplo yo ya les he hablado esto de Peppa Pig, la cerdita Peppa. Cuando usted comienza a analizar bien qué cosa es lo que hay detrás de esos personajes, lo que usted va a hallar ahí es un desprecio al hombre como padre. Aún los hijos llegan a entender de que el padre es un inútil y quien debería llevar las riendas de la casa por su sabiduría y sus habilidades es la mamá. Eso, si usted comienza a mirar ese dibujo animado con mucho cuidado, es el dibujo que ven los niños en la casa, se va a dar cuenta que esa es la ideología. El padre es un inútil, no debe ser honrado, no debe ser apreciado, no debe ser respetado, sino debe ser considerado como una pieza accesoria y reemplazable, como alguien que es inútil en el hogar. Entonces hay un desprecio pues hacia la figura del padre que es promovido por Hollywood, por Disney World y cualquier cosa, hermanos, que entre por nuestra televisión para nuestros hijos, y sobre todo un desprecio hacia el hombre como cabeza del hogar. Pero esto, hermanos, es algo que nosotros también podemos encontrar en las Escrituras. Si es que me acompañan al libro de los Efesios, a Timoteo, en Timoteo, en el capítulo 3. Miren cómo habla, hermanos, la Escritura, y nosotros podemos ver allí cómo es que la palabra del Señor se cumple. En segunda de Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, la Escritura dice: también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Nosotros vivimos, hermanos, en esos tiempos, vivimos en los postreros días y la palabra de Dios se ha cumplido de muchas maneras y nosotros sabemos que es así, y yo no creo que sea necesario estar mencionando ejemplo tras ejemplo de cómo es que a los padres ahora se le falta el respeto. No es igual la crianza de hoy día, la reverencia que los hijos tienen a sus padres no es igual a la que yo le tenía a los míos. No solamente había un respeto, sino había también un temor. Y nuestros padres en la antigüedad, yo ya voy a tener como 60 años, y cuando yo tenía 5 años ellos me controlaban con la mirada nada más. Y yo les tenía mucho temor, y las cosas han cambiado hoy día. Yo no podía ni siquiera mirarlos a ellos con el ceño fruncido, porque inmediatamente yo era castigado. Hoy día la psicología dice que eso está bien, que los hijos, ellos también deben tener una voz en el hogar, ellos deben de inclusive llamar a la policía cuando sus padres los están disciplinando o los están castigando. Pues la Escritura se cumple, pero la palabra del Señor dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿no? Entonces, detrás de toda esta ideología que yo les estoy mencionando, está pues un movimiento feminista radical, que no duda en alienar a los niños por medio de contenido que destruye a la mujer como mujer, y fomenta el odio al hombre por ser hombre. En medio de esta cultura de aborrecimiento al patriarcado, Dios ordena honrar al hombre que es padre, honrar al hombre que es padre. Y estos 6 mandamientos de la segunda tabla que estamos comenzando a meditar en esta mañana, comienzan pues con uno donde se mencionan a los padres. Comienza hablando de los padres para ir ajustando el carácter del ser humano hacia el gobierno que se debe de obedecer y se debe honrar. Hermanos, ¿y por qué es que Dios comienza hablando de honrar padre y madre? ¿Por qué Dios comienza en el hogar?
Y es bastante lógico. Es bastante lógico. Dios tiene una sabiduría que es infinita, perfecta y es inmutable. Y esa sabiduría, hermanos, nosotros con un poco de discernimiento podemos ver la importancia de ella en la familia como el núcleo de la sociedad, el núcleo de la vida de un país completo. Si la familia no funciona como la Escritura enseña, simplemente el país se derrumba. No hay respeto, no hay orden, hay anarquía. Entonces, todo comienza por la casa. Si una persona no respeta a sus propios padres, menos va a respetar a sus vecinos y mucho menos va a respetar a las autoridades. El desprecio a las autoridades que vemos hoy en las noticias, en la televisión, o sea, por donde nos estemos informando, el desprecio hacia el presidente de la República, el desprecio hacia los gobernadores, alcaldes, el desprecio hacia la policía y hacia los militares, donde ellos llegan a ser vituperados, llegan a ser agredidos, es la consecuencia de una crianza sin que los hijos honren a sus padres. Esa es la consecuencia. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer la extensión y la profundidad de este mandamiento para todo ser humano, que sabemos todo ser humano no puede cumplir este mandamiento, pero la iglesia sí, porque está dotada por gracia, porque la iglesia es una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras, y los padres deben de instruir a sus hijos en el temor de ellos hacia sus progenitores. No interesa si sus hijos son creyentes o incrédulos. Si son creyentes, deben hacerlo. Y si son incrédulos, también deben hacerlo. Deben sujetarse, deben honrar, respetar a sus padres. Y los padres cristianos tenemos que obligarlos a que ellos vivan de esa manera. Porque estamos nosotros, ¿bajo qué? Bajo el mandamiento de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos hacer cumplir su mandamiento en nuestras casas. En nuestras casas. Como hemos visto, hermanos, el mandamiento tiene una orden, un mandato, y también tiene una promesa. Honrar. Honrar en el hebreo, en la forma simple, el verbo significa ser pesado o tener mucho peso. Pero cuando se habla de una persona, entonces se traduce como honrar y respetar. Porque tal persona es muy importante para nosotros. Debemos honrarles. En cuanto a la promesa anexada con la orden, yo quisiera que veamos esa promesa. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo primero que debemos poner en nuestros corazones es que Dios no necesitaba darnos una promesa por la obediencia, el honor, el respeto que debemos darle a nuestros padres. Él no necesitaba poner una recompensa. Él solamente debía haber ordenado. ¿Por qué? Porque ese mandamiento es bueno, es santo, es justo y es suficiente. Pero al Señor Dios, el Señor Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que Él recompensa la obediencia. Recompensa la obediencia de los hombres hacia su mandamiento. La promesa en la versión de este mandamiento en Deuteronomio 5, donde encontramos también una lista de los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, versículo 16. Ahí, hermanos, todavía encontramos unas palabras adicionales que debemos considerar ahora en esta meditación. La promesa en Deuteronomio 5, 16 dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. Otras versiones dicen, para que tus días sean prolongados. Otras dicen, para que disfrutes de una larga vida, una larga vida.
Ahora, ¿cuántos son los padres cristianos que piden estas cosas en sus oraciones a Dios por sus hijos? ¿Cuántos padres oramos nosotros y le decimos, Señor, concédele vida a mis hijos, concédele, Señor, años, dale abundancia de años, que mis hijos puedan conocer a sus hijos y también puedan conocer a sus nietos. Dale largura de años. ¿Cuántos padres no oramos, hermanos, de esa manera? Sin embargo, yo quisiera que hagamos acá un alto, porque así oramos, ¿verdad? Nadie ora para que los días de sus hijos sean acortados. Nadie. Solamente un padre malvado podría orar de esa manera. Un padre que tiene amor natural por su hijo siempre le va a desear llenura de años. Y esa llenura de años la encontramos aquí en el mandamiento. La encontramos en el mandamiento, en el 5º mandamiento. Sin embargo, Dios, quien no miente, les da como recompensa a ellos cuando obedecen el mandamiento. Escuchen bien, Dios es el que les da la recompensa cuando obedecen el mandamiento, que debe nacer de un amor natural a sus progenitores. A quienes nos han dado la vida, a quienes nos cuidaron cuando estábamos enfermos, a quienes nos vistieron, a quienes nos dieron techo, nos dieron alimento, pero hoy las cosas han cambiado mucho y para mal. Han cambiado mucho y para mal. Los hijos son rebeldes contra los padres. Les responden mal. Los miran mal. Los desprecian a ellos, desprecian sus órdenes, sus mandamientos, desprecian sus consejos, murmuran contra ellos. Estos hijos se han ganado la espada de Dios sobre sus cabezas y Dios será sordo ante las súplicas que intercedan por esos desobedientes. Cuando un hijo actúa de esa manera, la oración del padre para largura de años de ellos, simplemente Dios no la escucha. No la escucha, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. El hijo que no honra a su padre, como lo vamos a ver en los textos bíblicos, simplemente es cortado de la tierra en la mitad de su vida. En la mitad de su vida. La tarea de los padres es cierto, tenemos que orar por ellos, pero siendo que ellos están bajo nuestra responsabilidad, ellos estando bajo nuestro techo, ellos tienen que respetarnos a nosotros. Es cierto, hermanos, yo he sido un muchacho rebelde también. Es cierto, es verdad. Y muchas veces en mi rebelión, cuando mi madre, por ejemplo, me decía, siéntate, yo me sentaba físicamente, pero en mi espíritu yo estaba de pie. Eso es quebrantar también el mandamiento. No se trata, hermanos, de una obediencia o de una honra de palabras o de acciones. Tiene que ser de corazón, de corazón. Yo quisiera que leamos Deuteronomio 21. Por favor, acompáñenme en Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Estos son mandamientos del Señor, que están después de los 10 mandamientos. Y dice la Escritura, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Mire cómo dice ahí, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, esto es la ley civil. Este mandamiento formaba parte de la ley civil en el Antiguo Testamento, algo que Cristo cumplió por nosotros, y la iglesia como iglesia nunca va a apedrear pues a los hijos. Nosotros tenemos ahora otras reglas en las epístolas del Nuevo Testamento, pero acá hay un principio. Acá hay un principio.
¿Por qué al hijo que es rebelde con los padres debía morir? ¿Por qué? Porque encontramos, hermanos, la respuesta en el mismo contexto de la escritura que hemos leído. En el último versículo, en la última parte, dice: así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, como yo les había hablado al principio, si no existe respeto, honra hacia los padres, hacia las personas que nos han alimentado, que nos han curado cuando hemos estado enfermos, que nos han limpiado los pañales, que nos han bañado, que nos han cuidado cuando nosotros no podíamos cuidarnos nosotros mismos. Si no puedes respetar a esa persona, no vas a respetar a nadie. No vas a respetar a la policía, no vas a respetar a tu vecino, no vas a respetar a nadie. Y como no vas a respetar a nadie, Dios dice, pues bueno, este no va a respetar a nadie. Hay que quitarlo de la faz de la tierra, y así vas a quitar el mal de en medio de ti, y todo Israel, toda la nación temerá. De tal manera que todos en la nación sepan de que al hijo contumaz tendrá ese castigo. Es una manera que el Señor tiene para guardar el orden en una nación. Porque yo, hermanos, como les decía al inicio, yo creo que cuando en una casa no existe la disciplina y la corrección, simplemente ese muchacho o esa muchacha va a destruir su propia nación, también su propio cuerpo, su propia familia, ¿no? Nuestro mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Hermanos, recordemos los relatos bíblicos sobre los hijos de Elí, Ofni y Finés. Recordemos el relato de Absalón, el hijo del rey David. Recordemos también con sumo cuidado las acusaciones de Dios al pueblo de Israel. Yo quisiera que vayamos a Ezequiel capítulo 22. Yo voy a leer en el versículo 7 de la versión Biblia al Día, Ezequiel capítulo 22, versículo 7, para que nosotros, hermanos, podamos entender cuán importante es este mandamiento en todas las escrituras. Y si el Señor nos recuerda esto en muchos pasajes de la Biblia, es porque Él quiere que nosotros meditemos en ello y que esté sembrado en nuestros corazones. Ezequiel 22, 7 en la versión Biblia al Día, que es la versión para los niños, dice así: tus habitantes, está hablándole al pueblo de Israel, es una acusación, tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. Aquí el Señor está dando, hermanos, una razón, la razón por la cual Él va a castigar. El Señor está haciéndole al pueblo de Israel recordar sus pecados, para que en el momento en que ellos escuchen la sentencia, sepan por qué Dios está aplicando su justicia sobre ellos. Y comienza diciendo en el versículo 7, tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Hermanos, y esto es tremendo porque nos enseña que efectivamente cuando los hijos no tratan bien a los padres, toda la nación paga los platos rotos, como decimos. Toda la nación sufre. Pero luego que el Señor dice esto en el versículo 7, Él dicta la sentencia contra este pueblo en el versículo 15 y dice: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de tu inmundicia. Miren, acá hay una conexión. Acá hay una conexión. El mandamiento, el quinto mandamiento dice de que debes honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, mientras ellos estén en Canaán, en la tierra prometida, ellos tenían que honrar a su padre y a su madre. Tenían que obedecer ese mandamiento. Y si ellos no lo obedecían, simplemente el mandamiento era quitado, la promesa era quitada. Ellos no iban a permanecer en la tierra prometida por causa de deshonrar a su padre y a su madre. Y eso es lo que nosotros vemos aquí.
El versículo 15, por eso dice, te dispersaré. Tú no honraste padre y madre, entonces te voy a quitar de la tierra prometida. Ya no vas a habitar más en esta tierra donde fluye leche y miel. Te vas. ¿Y se va qué? ¿Los hijos? No, se van los padres con ellos también. El comentario de John Trapp es pertinente. Él es un puritano que vivió, creo, en el siglo XVII. Mire cómo dice, hermanos, el puritano. Un buen hijo alarga los días de su padre. Por lo tanto, Dios promete alargar la suya. Los hijos malos, mientras ellos llevan las canas con dolor a la tumba, es decir, a sus padres, así son muchas veces cortados en la mitad de sus días. Como lo fue Abimelech. En Jueces 9:56 dice, Dios pagándole el mal que hizo a su padre. Además del castigo que tienen en su posteridad, el puritano hace referencia a una cita donde uno se quejó que nunca un padre tuvo un hijo tan desobediente como él. Sí, dijo su propio hijo, con menos gracia que verdad. Mi abuelo lo tuvo. ¿Qué está diciendo aquí el puritano? Un buen hijo alarga la vida de sus padres aquí en la tierra. Y como el buen hijo actúa de esa manera, Dios también le alarga la vida de él aquí en la tierra. Un mal hijo acorta. Como dice, las canas las lleva con dolor hasta la tumba. Entonces Dios también de la misma forma actúa con él y le corta la vida en la mitad, como lo hizo con Abimelech en Jueces 9:56. Pero en la cita que hace el puritano, él dice que había uno que se quejó que nunca un padre tuvo un hijo tan desobediente como él. Ese hombre estaba hablando de su propio hijo. Estaba hablando de él mismo. Como diciendo, yo nunca había visto que un padre tuviese un hijo tan desobediente como el que yo tengo. Y el hijo le responde, yo sí he visto a uno, mi abuelo, tu padre. Porque tú fuiste también más rebelde que yo posiblemente. Hermanos, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que nos honren, eso tiene un efecto multiplicador. Los hijos que nunca honraron a sus padres van a criar a sus hijos sin que ellos sean obligados a honrarles también. Es más, no podrían hacerlo porque no tendrían autoridad moral para pedirlo, ¿verdad? Pero este no es solo un mandamiento, hermanos, del Antiguo Testamento. El honrar padre y madre lo encontramos en el Nuevo, en Efesios 6, versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo, hermanos, me olvidé traer mi libro. Quería plantear una pregunta. ¿Qué es lo que nos enseña el quinto mandamiento? ¿Y qué es lo que nos enseña el quinto mandamiento? Pues yo dije, ¿de dónde voy a sacar esa respuesta? Muy bien, yo dije, voy a sacarlo del libro de mi hijo Caleb, me olvidé traerlo, pero el hijo del hermano Wilson lo trajo en este libro. Aquí enseñan los 10 mandamientos. ¿Y saben qué cosa es lo que dice ese libro en la pregunta 90? La pregunta 90 es, ¿qué nos enseña el quinto mandamiento? Respuesta, amar y obedecer a nuestros padres y a todos los que Dios pone en autoridad sobre nosotros. Así dice, mire, un niño de 5 años ya tiene que ser instruido así. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? A amar y obedecer a nuestros padres y a todos los que Dios pone en autoridad sobre nosotros. A todos los que Dios pone en autoridad sobre nosotros. Porque algunos son muy astutos y podrían decir, bueno, el Señor dice que yo debo honrar padre y madre, pero no dice nada de mis abuelos. Yo podría deshonrar a mis abuelos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña pues esta respuesta? ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? Nos enseña que después de honrar primero a Dios, debemos honrar en segundo lugar a nuestros padres
Y luego a todos los que Dios pone en autoridad sobre nosotros, como nuestros abuelos, también las autoridades civiles, etc. Y yo estaba meditando también, hermanos, porque me puse a leer algunos artículos acerca de cómo estadísticas. Me puse a ver unas estadísticas que me quise buscarlas para saber cómo es que estaba el mundo. Cómo es que estaba el mundo para hacer una relación con el quinto mandamiento. Y viendo todas estas estadísticas contra el mandamiento que debemos honrar y obedecer a nuestros padres, aparecía una línea que a mí me llamaba la atención y yo quería traerla también ahora. ¿Qué hay de los padrastros? ¿Qué hay de las madrastras? ¿Qué hay de ellos? Si bien ellos no son nuestros padres biológicos, lo son en hechos. Son en los hechos, son nuestros padres y tenemos también que honrarlos. ¿Y dónde encontramos un ejemplo de esto en la Biblia? ¿Dónde? El ejemplo que encontramos en la Biblia es muy grande, es el mayor de todos. Lo encontramos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es hijo de Dios. ¿Y quién era su padrastro? José. Y vemos que el Espíritu Santo, al momento de inspirar al médico Lucas, lo mueve a escribir de esta manera de José, del padrastro. Él escribe en Lucas capítulo 2, versículo 48. Ahí encontramos cómo es que el Señor nos dice el trato del Señor Jesús para con José, su padrastro. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre, José, tu padre, así dice el Espíritu Santo de José, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿El Señor Jesús honraba a José, su padrastro? Por supuesto que lo honraba, él cumplía la ley. Y no solamente eso, hermanos, yo todavía miraba más en otros pasajes de las Escrituras. La pregunta es: ¿cómo llamaba David a su suegro, el rey Saúl? ¿Cómo le llamaba? En 1 Samuel 24:11, 1 Samuel 24:11, la Escritura dice: y mira, Padre mío, le dice. David le dice a Saúl: Padre mío. Saúl quería matarlo. Pero mire cómo es el contexto en este solo versículo. Le dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Padre mío, no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Padre mío. Como también nos instruyó nuestro pastor Andrés en cuanto a la relación que Noemí tenía con su nuera Ruth. Miremos cómo Noemí se refería a ella en Ruth 3:1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía. Hija mía. ¿Por qué? Porque Ruth la veía como una madre. La consideraba, la trataba, la respetaba y la honraba como madre. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Los criados de Naamán, ya no estamos hablando del suegro, ya no estamos hablando de la nuera, ahora estamos hablando de los sirvientes. Los criados de Naamán de igual manera lo llamaron padre, para persuadirlo a que obedezca a las palabras de Eliseo. En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 13 dice la palabra: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío.
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces, ¿acá qué nos enseñan estos pasajes? La nuera tiene que respetar, honrar a sus suegros. Los suegros deben de ser honrados. Los padrastros deben de ser honrados. Los patrones, los que están en autoridad nuestro, tienen que ser honrados, tienen que ser respetados. La autoridad que está puesta sobre nosotros tiene que ser honrada y respetada y obedecida. Pero no solamente eso. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto para hacerles recordar a los hermanos que él es como un padre para ellos. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La iglesia debe de ver, debe de respetar, debe honrar también a su pastor como un padre, porque el pastor tiene cuidado de ellos. Seguramente que nos estaremos preguntando, ¿por qué se les llama padre? ¿Por qué ellos llaman padre a todas esas personas que están sobre ellos? Bueno, para hallar la respuesta debemos pensar como ellos pensaban. Debemos pensar como Dios piensa. Como Dios piensa, porque su palabra es eterna, su palabra es para siempre. Entonces, ¿por qué Dios piensa de esa manera y hace que sean llamados padres todos ellos? Porque aquí se nos habla de una relación muy cercana entre uno que es mayor y otro que es menor, y además de eso se debe resaltar el aspecto de autoridad que se deriva del poder paterno. De allí es donde se deriva toda autoridad, del poder paterno. Tiene que verlo así, porque así nos enseña la Escritura. No hay otra manera de acercarnos a este texto. Si las cosas están como están afuera de estas puertas en este mundo, donde asesinan policías, les tiran con piedras, les dan con palo, es porque simplemente los hijos no honran en la casa a sus padres. Y a los padres no les importa si los hijos les honran o no les honran. Y eso no debe pasar en un hogar cristiano. El mundo tal vez esté así. El mundo permitirá que sus hijos le pongan apodos a sus padres, los miren mal, les respondan, les levanten, les chisten los dientes. Cuando hacen así, no, ahora sí el mundo pues es así. El mundo es así. Entonces, hermanos, debemos honrar a Dios, debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestros padrastros, debemos honrar a nuestros suegros, a nuestros pastores, a nuestros gobernantes y a todos los que están en autoridad sobre nosotros. A todos nuestros padres, y ahora hay que llamarle padres a todos ellos, especialmente, claro, que a nuestros progenitores, a todos nuestros padres debemos mostrarles estas cosas. Primero, honor, porque reconocemos la superioridad de ellos sobre nosotros. Segundo, debemos mostrarles amor, porque sin amor la honra que le damos en la carne, o como sea, cuando no va acompañada de esa honra con amor, es un engaño aborrecible para Dios. Somos hipócritas si los honramos sin el corazón. Debemos mostrarles lealtad. ¿Qué significa que debemos mostrarles lealtad? Pues debemos ayudarlos en sus momentos de necesidad. No debemos olvidarnos de ellos. No debemos. Cuando tenemos un trabajo debemos siempre ser leales con ellos, llevarlos a comer tal vez, ver si es que están necesitando algo y si está en nuestras posibilidades suplirles esas necesidades. Eso se llama lealtad. Y también 4, debemos mostrarles sujeción como al Señor. Sujeción como al Señor. Debemos estar sujetos a nuestros padres, a todos los que considera a Dios como padres, y así lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 4, que usted lo va a buscar después. Hermanos, debemos cuidar de ellos. Debemos cuidar de ellos
cuando estén más viejos o cuando sufran una incapacidad. Porque ellos nos dieron todo esto desde que fuimos bebés, y el amor debe ser recíproco. Yo no entiendo, hermanos, cómo pueden haber hijos que pueden mandar a sus padres como si fueran un estorbo a esos hospicios. Yo en los Estados Unidos he conocido ese lugar, porque una vez cuando yo repartía periódicos, me tocaba repartir allí también. Viejitos abandonados. Se le pagaba a una persona que les cuide, pero estaban abandonados, sus hijos estaban en otro lugar. Y cuando una vez yo conversé con un hermano, le decía, ¿por qué esta persona que es rica? Porque él trabajaba para una persona muy millonaria, mucho dinero tenía esta señora, pero tenía a sus padres en uno de esos hospicios, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Casas de reposo, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Asilos. Yo le decía, pero ¿cómo es? Me dice, es que ellos, yo cuando le pregunté lo mismo, le dije, ¿y por qué no tienes a tu padre contigo? En esta mansión tienes como 10 habitaciones, todas están vacías, ¿por qué no tienes a tu padre aquí? Porque dice, si yo lo tuviese aquí, eso sería un estorbo para yo poder viajar, para yo poder disfrutar su dinero. Solamente un incrédulo piensa así. Un hijo debe cuidar a su padre. Cuando su padre está enfermo, ir a visitarlo. Cuando su padre necesita un techo, darle un techo. Porque así nos cuidaron ellos cuando nosotros éramos bebés, ¿no? ¿Cuántas veces ellos se desvelaron cuando teníamos una fiebre de 40 grados? Y ahora no podemos desvelarnos nosotros por ellos cuando tengan una fiebre como la tuvimos nosotros. Para terminar, hermano, la primera parte de esta exposición, yo quisiera ir también a la Sagrada Escritura sobre un ejemplo de la recompensa de Dios para los hijos que honran a sus padres. Yo quisiera que abran la Escritura en Jeremías, Jeremías capítulo 35. Dios, ya hemos visto, Él corta de la tierra a aquellos que no honran a sus padres y le da larga vida a los que le honran, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan larga vida, ¿qué tenemos que enseñarles, hermanos? A que nos honren, a que nos honren. Ese es el secreto. En tanto ellos nos honren, ellos van a tener larga vida, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces, en Jeremías 35 leemos una sección que después yo quisiera que lo lea en su casa detenidamente con su familia. Lleva por título Obediencia de los Recabitas. Los Recabitas era un pueblo que no era parte del pueblo de Israel, pero vivían dentro de esa nación, ¿no? Y comenzamos primero con la orden que le da el Señor al profeta Jeremías. Yo quisiera que veamos, creo que está en el versículo 2, Jeremías, un segundo, hermanos. Es el versículo 2, creo, no lo anoté aquí. Sí, versículo 2. Jeremías 35, 2 dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Esa es la orden. Anda donde los recabitas, tráelos a la casa de Jehová y dales a que beban vino. Hermanos, esta es una prueba muy grande, porque todos sabían en ese tiempo que Jeremías era el profeta de Dios. ¿Qué deberían hacer los recabitas? El profeta les está hablando. Era una posibilidad romper el mandamiento y comenzar un rumbo nuevo de vida bebiendo como muchos lo hacían. Usted va a entender a él. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ellos respondieron pues al profeta de Dios? Versículos 5 y 7. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, esto es lo que estaba haciendo Jeremías, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¡Wow, hermanos! Al profeta le respondieron así, en la casa del Señor. Al profeta le dijeron, no vamos a cumplir tu orden.
beban vino, ahí está. No lo vamos a hacer. El versículo 6 dice, mas ellos dijeron, no bebieron vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. No vamos a beber. Tú eres el profeta Jeremías, eres muy profeta, eres el profeta de Dios, pero no vamos a obedecerte en esta oportunidad. Su padre, Jonadab, hijo de Recab, de ahí viene la palabra recabitas, les había mandado que no bebieran vino. Él había dicho, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hermanos, ellos no bebieron ni una gota de vino durante siglos. Durante siglos. ¿Por qué? Porque su padre así lo había ordenado. Así lo había ordenado su padre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Porque hemos visto ya lo que Dios le ordena a Jeremías para que a su vez él ordene a los recabitas. Los recabitas dijeron, no vamos a obedecer. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ante la negativa de ellos de obedecer esa orden del profeta. Bueno, en Jeremías 35, versículos 18 y 19, dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará, ninguno. Ellos honran a su padre en todo ese mandamiento que es bueno y santo, porque este mandamiento de no beber vino es como el voto nazareo que nosotros conocemos. Y ellos obedecían fielmente el mandamiento de su padre, y el Señor les asegura algo, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en la presencia de Jehová todos los días de su vida. Hermanos, así como vemos por un lado cómo es que cuando los padres no hacen que los hijos les honren, se pierde toda una familia y se pierde toda una nación, así también cuando los padres enseñan a sus hijos a honrar y obedecer a sus padres, a ellos, hay bendición delante del Señor. Hay bendición para los hijos, para los hijos. Para los hijos que un día se van a volver padres y enseñarán así a sus hijos, y sus hijos de sus hijos se volverán padres y enseñarán así a sus nietos y a sus bisnietos, y nunca faltará bendición para ellos. Nunca serán cortados en la mitad de sus años. Hermanos, ¿dónde podemos encontrar en estos días hijos como estos? ¿Dónde? Cuya obediencia al mandamiento recto, santo y puro sea inquebrantable. ¿Saben, hermanos? Eso nace en la formación de un hogar. Así tienen que ser instruidos nuestros hijos. Tenemos que quitar de nuestra cabeza todas esas cosas de la psicología. Esa psicología de Sigmund Freud, un ateo que cuando usted lo lee va a quedar espantado. Ese hombre no ha venido a arreglar a la raza humana. Ellos han venido a destruir al ser humano, a destruir las familias. Nosotros tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. El Señor lo ordena, Él es sabio, y en su sabiduría nosotros obedecemos para el beneficio de nuestros hijos, de nuestras familias. Ellos honraron a sus padres por muchos años. Nosotros también debemos hacerlo. El Señor nuestro Dios así lo ordena, y nosotros como pueblo suyo así lo obedecemos. Amén. Vamos a orar.